Desde su ático de cristal en los Altos de Castellana, un palacio suspendido sobre el bullicio de Madrid, la CEO Elena vivía en una prisión de lujo y silencio. Cada día era un recordatorio de su fracaso, encapsulado en el mutismo de su hija de 6 años, Sofía, quien no había pronunciado una sola palabra desde la trágica muerte de su padre. Pero esa tarde todo se hizo añicos. Abajo, en el jardín que ella apenas miraba, Javier, el conserje, un hombre cuyo rostro apenas registraba, le hablaba a un pajarillo con una ternura que desarmaba. Y entonces ocurrió el milagro. Sofía, que se había acercado a él, susurró una palabra: bonito. El sonido, frágil pero real, ascendió hasta Elena y destrozó su coraza de hielo. ¿Qué harías si el hombre que considerabas invisible tuviera la única llave para abrir el alma de tu hija? Pero antes de desvelar cómo ese susurro de una niña se convirtió en el primer trueno de una tormenta que amenazaba con derrumbar un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que un solo acto de bondad puede reescribir la historia más triste y devolver la voz a quien la ha perdido, toca el botón de me gusta para fortalecer esta cadena de esperanza. Y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver demostrará que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Créeme, esta es una de esas historias que te harán volver a creer en los milagros y en el poder del corazón. Para Elena, el mundo se había puesto del revés. Ella, la mujer que movía millones con una sola llamada, que dominaba salas de juntas con una mirada gélida, se sentía completamente impotente. El silencio de Sofía había sido su castigo diario, un espejo de la culpa que la carcomía por el supuesto accidente que le arrebató a su marido. Ahora, la voz de su hija, despertada por un extraño, no era solo un alivio, sino también una acusación. Mientras tanto, Javier no tenía ni idea del terremoto que había provocado. Para él, hablarle a la pequeña Sofía fue tan natural como cuidar de su propio hijo, Mateo. Vio en sus ojos la misma soledad que a veces sentía él y le ofreció, sin saberlo, el único antídoto, una conexión humana sin juicios ni expectativas. Movida por una desesperación que eclipsaba por completo su orgullo de acero, Elena descendió de su torre de marfil y abordó a Javier junto a la modesta conserjería, un mundo aparte de sus salones de mármol. Con la torpeza de quien no sabe hablar más que el idioma del dinero, le ofreció una cantidad desorbitada para que pasara tiempo con Sofía, para que replicara aquel milagro. Pero Javier, con una calma que la desarmó, rechazó el fajo de billetes. «Señora, mi ayuda no tiene precio. Lo haré por la niña, no por su dinero», dijo. Y en sus ojos no había juicio, solo una compasión pura que Elena no había visto en años. Por primera vez, la todopoderosa CEO se sintió pequeña, avergonzada por su propia frialdad, y profundamente intrigada por aquel hombre cuya riqueza no se medía en euros. Así comenzaron sus encuentros en el jardín, el único territorio neutral entre sus dos mundos. No eran terapias forzadas, sino instantes de paz compartida. Javier no le pedía a Sofía que hablara. Le enseñaba los nombres de las flores, construía pequeños refugios para insectos con ella y le contaba historias de su propio hijo, Mateo. Elena observaba a distancia, sintiendo cómo una extraña calidez comenzaba a derretir el hielo que rodeaba su corazón. Sin embargo, no era la única que observaba. Ricardo, su cuñado, vigilaba desde las sombras, su sonrisa afable convertida en una mueca de pura ponzoña. Se acercó a Elena, susurrándole veneno al oído. «Ten cuidado, Elena. Un hombre como él solo busca aprovecharse de tu vulnerabilidad. Quiere tu dinero, tu posición. No dejes que te engañe». La duda, como una semilla maligna, intentó arraigar en la mente de Elena, pero los hechos la desmentían a cada instante.
Una tarde, mientras los tres estaban sentados en el césped con lápices y papel, Sofía comenzó a dibujar. No eran las flores o los pájaros de siempre. Trazó un coche negro, deforme, con líneas rotas y furiosas. A su lado dibujó una figura alta y delgada, y luego, con una violencia que le heló la sangre, la tachó una y otra vez hasta rasgar el papel. Elena se quedó sin aliento. Javier, con infinita delicadeza, señaló el dibujo. No es solo tristeza lo que dibuja, señora, es miedo, un miedo atroz a esa figura. En ese instante, Elena comprendió que el silencio de su hija no era solo un refugio para el dolor, sino una jaula que ocultaba un secreto terrible. La dinámica entre ellos cambió para siempre. Ya no eran la jefa y el empleado, sino dos almas unidas por una misión sagrada: descifrar el terror de Sofía. Elena empezó a compartir fragmentos de su propia culpa, de su soledad, y Javier la escuchaba con una empatía que la sanaba más que cualquier terapia. La muralla invisible entre ellos se desmoronó, dando paso a una confianza y una ternura que ninguno de los dos esperaba. Pero Ricardo, sintiendo que su control se desvanecía y que la verdad amenazaba con salir a la superficie, decidió actuar con contundencia. Movió sus hilos y presentó una queja formal ante la administración del edificio, acusando a Javier de conducta inapropiada con una menor y exigiendo su despido inmediato. La guerra había sido declarada. La llamada del administrador del edificio cayó como una sentencia de muerte sobre el frágil santuario que Elena y Javier habían construido. La queja formal de Ricardo, redactada con una precisión venenosa, exigía el despido fulminante del conserje por conducta inapropiada y aprovechamiento de la vulnerabilidad de una menor. Cada palabra era una daga diseñada para aislar a Elena y eliminar al único hombre que amenazaba su red de mentiras. Elena sintió un frío helador recorrer su espalda, no de miedo, sino de una furia pura y cristalina. Se dio cuenta de que Ricardo no solo quería el control de la empresa, sino que pretendía destruir cualquier atisbo de felicidad o verdad en su vida. Para él, Javier no era una persona, sino un obstáculo que debía ser erradicado sin piedad. Pero Ricardo había cometido un error de cálculo fatal. Subestimó el poder de una madre que acababa de recuperar la esperanza. La antigua Elena, la CEO pragmática y distante, se habría deshecho del problema con un cheque de indemnización y una disculpa formal. Sin embargo, la mujer que ahora sostenía el teléfono era diferente. Estaba forjada en el fuego de la culpa y renacida por el milagro de la voz de su hija. No iba a sacrificar al hombre que había obrado ese milagro. Colgó el teléfono y en lugar de llamar a su ejército de abogados, sintió un impulso primario y feroz de proteger a Javier. Sabía que esta batalla no se libraría en una sala de juntas, sino en el terreno de la verdad, y por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola para luchar. Esa misma noche, incapaz de dormir, la angustia la llevó a un lugar que había evitado durante 2 años, el despacho de su difunto marido, una cápsula del tiempo sellada por el dolor. Mientras buscaba algún documento, algún recuerdo que le diera fuerzas, sus dedos tropezaron con una caja de madera que contenía objetos personales. Dentro, entre relojes y gemelos, encontró un pequeño álbum de fotos. Al pasar las páginas, una imagen la detuvo en seco. Era su marido, radiante de orgullo, posando junto a su coche clásico apenas una semana antes del accidente. Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro, pero entonces un detalle insignificante, algo que nunca antes había notado, captó su atención, plantando una semilla de inquietud en su mente. Al día siguiente, con el pretexto de hablar sobre la queja, Elena le mostró la fotografía a Javier en la discreción del jardín. Él la tomó con cuidado.
sus ojos de hombre práctico recorriendo la imagen con una atención al detalle que ella nunca tendría. Tras unos segundos de silencio, frunció el ceño. «Señora, perdone mi atrevimiento», dijo en voz baja, señalando una zona casi imperceptible cerca de la rueda delantera. «Esto de aquí parece una mancha oscura, casi como si hubiera una fuga de líquido de frenos, muy pequeña, pero está ahí». De repente, las piezas del puzzle comenzaron a encajar de una forma aterradora. El dibujo de Sofía, el miedo en sus ojos, el coche destrozado. El silencio de su hija no era solo por el trauma del accidente, sino porque había sido testigo de algo que no debía ver. La revelación de Javier no fue una simple sospecha. Fue como un relámpago que iluminó el oscuro abismo de los últimos 2 años. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero en lugar de caer, una furia gélida y decidida la ancló a la realidad. Sabía que no podían acudir a la policía con una foto borrosa y los dibujos de una niña traumatizada. Ricardo era demasiado poderoso, demasiado astuto. Sus abogados los destrozarían antes de que pudieran pronunciar la palabra asesinato. Miró a Javier, cuyos ojos reflejaban la misma determinación que sentía ella. Ya no eran la jefa y el conserje, eran 2 guerreros unidos por una causa sagrada. «Tenemos que encontrar al mecánico que revisó el coche antes del accidente», dijo Elena, su voz firme como el acero. Era su única pista, su única esperanza. Impulsada por una energía que no sabía que poseía, Elena se sumergió en los registros financieros de su difunto marido, buscando cualquier pago inusual, cualquier transacción que la llevara a ese taller. Finalmente lo encontró. Un pago en efectivo a un pequeño taller de barrio en Vallecas, un lugar al que su marido, obsesionado con las marcas de lujo, jamás habría llevado su coche clásico. Era una bandera roja ondeando en medio de un campo de mentiras. Javier, conociendo el terreno y la gente de esos barrios, se ofreció a ir solo. Sabía que un hombre de su clase podría conseguir respuestas donde una mujer como Elena solo encontraría puertas cerradas. Mientras él se adentraba en el corazón de la ciudad, Ricardo, sintiendo el cambio en el aire, comenzó su contraataque, enviando mensajes velados a Elena sobre la fragilidad de Sofía, recordándole sutilmente cuánto podía perder. Javier encontró el taller, un lugar impregnado de olor a grasa y metal. El mecánico, un hombre llamado Luis, de hombros caídos y mirada huidiza, negó rotundamente haber trabajado en ese coche, pero Javier vio el pánico en sus ojos. No insistió, no amenazó. Al día siguiente regresó, pero esta vez le habló de su propio hijo, de la lucha diaria, de la culpa que un padre siente cuando no puede proteger a los suyos. Le habló de Sofía, de su silencio, del terror que la había enjaulado. Fue entonces cuando Luis se derrumbó. Con lágrimas de vergüenza y remordimiento, confesó que Ricardo le había pagado una fortuna para sabotear los frenos, asegurándole que solo sería un susto. Atormentado por la culpa, había guardado una grabación de la llamada de Ricardo como seguro de vida. La verdad, por fin, tenía una voz. Con la confesión grabada y la promesa de Luis de testificar, el tablero de juego había cambiado por completo. Ya no estaban indefensos, pero Elena sabía que una simple denuncia podría enredarse en años de batallas legales, dándole tiempo a Ricardo para escapar. No, la justicia debía ser tan espectacular como su crimen había sido cruel. Decidió tenderle una trampa en su propio terreno, en el lugar donde se sentía más invulnerable, la sala de juntas de la empresa. Con una frialdad que helaba la sangre, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración con un único punto en la agenda, el anuncio de su dimisión y la transición del poder. Era el cebo perfecto. Ricardo, ciego de arrogancia y seguro de su triunfo inminente, caminaría directamente hacia su propia destrucción,
sin saber que el juicio final no se celebraría en un tribunal, sino frente a las mismas personas a las que había engañado. La sala de juntas del imperio empresarial era un mausoleo de cristal y acero, un templo al poder donde las almas se vendían por cifras en una pantalla. Los miembros del consejo, hombres y mujeres con rostros impasibles, esperaban el discurso de rendición de Elena. Ricardo, sentado a su lado, apenas podía contener el júbilo que le recorría las venas. La victoria era suya. Saboreaba el momento, imaginando el poder absoluto que estaba a punto de heredar. Elena se levantó, su figura esbelta proyectando una sombra inesperadamente larga. El silencio era total. «Buenos días», comenzó, su voz desprovista de la fragilidad que todos esperaban. «Los he reunido hoy para hablar del futuro de esta empresa, un futuro que debe construirse sobre la verdad, no sobre la sangre derramada». La confusión se apoderó de Ricardo. Su sonrisa de triunfo se congeló en una mueca de incertidumbre. Con los ojos de todos fijos en ella, Elena se giró lentamente hasta encarar a Ricardo. Su mirada no era de dolor, sino de una justicia ancestral y fría. «Durante 2 años he vivido con la culpa de la muerte de mi marido», continuó, su voz resonando con una fuerza nueva. «Pero la culpa, a veces, nos ciega ante la verdadera maldad». Ricardo soltó una risa nerviosa, intentando recuperar el control. «Elena querida, el dolor te está confundiendo. Todos sabemos que fue un trágico accidente, pero ella no vaciló. No fue un accidente, Ricardo. Fue un asesinato, y el asesino está en esta sala». El aire se volvió irrespirable. El pánico comenzó a asomar en los ojos de Ricardo mientras el consejo la miraba atónito, como si estuviera presenciando el inicio de una tragedia griega en pleno siglo XXI. En ese instante de máxima tensión, las puertas de la sala se abrieron. Javier entró, no con la sumisión de un conserje, sino con la dignidad de un testigo de la verdad. A su lado, temblando pero decidido, caminaba Luis, el mecánico. El rostro de Ricardo se descompuso en una máscara de puro terror. «Este hombre no tiene nada que hacer aquí», gritó poniéndose en pie. Pero era demasiado tarde. Elena sacó su teléfono y lo conectó al sistema de audio de la sala. La voz de Ricardo, llena de arrogancia y desprecio, llenó el silencio sepulcral, dando instrucciones precisas para sabotear los frenos del coche de su propio hermano. «Solo un susto», se le oía decir. La grabación terminó, dejando un eco de traición que helaba la sangre. Luis, con lágrimas en los ojos, asintió. «Es él. Me pagó para matarlo». El mundo de Ricardo se derrumbó en un instante. Acorralado, despojado de su máscara de encanto, la bestia que habitaba en su interior salió a la luz. «Se lo merecía», rugió, su rostro contorsionado por el odio. «Siempre a su sombra, siempre el segundón. La empresa, la fortuna, tú, todo debería haber sido mío desde el principio». Su confesión brutal, nacida de la furia y la desesperación, resonó como una sentencia final. En ese preciso momento, como si hubieran estado esperando la señal, 2 policías de paisano entraron discretamente en la sala. El arresto fue rápido, casi anticlimático frente a la explosión emocional anterior. Mientras se lo llevaban, Ricardo lanzó una última mirada de odio a Elena. Ella no sintió triunfo, solo un inmenso y doloroso alivio. Miró a Javier y en sus ojos encontró la promesa de un futuro donde la justicia y el amor por fin podían florecer sobre las cenizas del pasado. La caída de Ricardo fue tan estrepitosa como su arrogancia. Las noticias se hicieron eco del escándalo del asesino de Castellana y el juicio fue rápido, implacable. Las pruebas eran irrefutables. La grabación, la confesión del mecánico y su propio arrebato de odio en la sala de juntas. Fue condenado a décadas de prisión, un final justo pero amargo que cerraba el capítulo más oscuro en la vida de Elena.
Ella no sintió alegría, sino una profunda y catártica liberación del peso de la culpa que la había ahogado durante 2 años. Mientras los abogados se encargaban de desmantelar el imperio de mentiras de Ricardo, Javier permaneció a su lado, un ancla de serenidad en medio de la tormenta. Su presencia silenciosa era el único bálsamo que necesitaba para empezar a sanar de verdad. Fiel a su nueva verdad, Elena desmanteló su antigua vida con la misma decisión con la que había dirigido su empresa. El ático de cristal, aquel mausoleo de lujo y soledad, fue vendido. En su lugar, compró una casa luminosa con un inmenso jardín en una zona tranquila de la ciudad. Un hogar donde el silencio ya no era sinónimo de dolor, sino de paz. Impulsado por el amor y el apoyo incondicional de Elena, Javier también dio un salto de fe. Dejó su uniforme de conserje y con la ayuda de ella fundó su propio sueño, una pequeña empresa de paisajismo a la que llamó, con una ternura que lo decía todo, el Jardín de Sofía. Ya no cuidaría los jardines de otros, cultivaría el suyo propio, literal y figuradamente. Pasó un año de reconstrucción y primeras veces. El sol de una tarde de primavera iluminaba una escena que antes habría parecido un sueño imposible. En el césped de su nuevo hogar, Sofía, cuya risa ahora llenaba cada rincón de la casa, corría y jugaba con Mateo, convertidos en los hermanos cómplices que el destino les había negado. Elena, sentada en un porche de madera, ya no era la CEO de mirada gélida, sino una mujer cuyo rostro reflejaba una serenidad radiante. Observaba a Javier, que arrodillado entre rosales, le enseñaba a los niños el secreto de las flores. Su amor había echado raíces profundas, nutriéndose de la cotidianidad, de los gestos sencillos y de una felicidad ganada a pulso, demostrando que los verdaderos palacios se construyen con afecto, no con mármol. El clímax de su cuento de hadas no fue una gala ostentosa, sino una ceremonia íntima celebrada en su propio jardín, el lugar donde todo había comenzado de nuevo. Bajo un arco de jazmines que el propio Javier había plantado, se dieron el «sí quiero», rodeados de un puñado de amigos verdaderos. Sofía y Mateo, cogidos de la mano, les llevaron los anillos, sus sonrisas sellando la promesa de aquella nueva familia. Cuando Elena y Javier se miraron, sus ojos no solo reflejaban amor, sino también gratitud por cada cicatriz que los había llevado hasta ese instante. Al final, los 4 se abrazaron, una imagen de plenitud perfecta. Ya no eran piezas rotas de 2 mundos distintos, sino un solo corazón, fuerte y unido, floreciendo bajo el sol. La historia de Elena y Javier demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si este relato de redención y justicia ha tocado tu alma, compártelo para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más historias donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino y el corazón pueden crear. La vida que construyeron juntos no era una fantasía sacada de las revistas de lujo, sino algo mucho más real y valioso. Era el sonido de la risa de Sofía resonando en el jardín, un sonido que ahora era tan natural como el canto de los pájaros. Era la complicidad en las miradas que intercambiaban Elena y Javier mientras veían a sus hijos jugar, una mirada que contenía universos de gratitud, respeto y un amor profundo que había sanado las heridas más hondas. Demostraron que la verdadera riqueza no se mide en acciones de bolsa ni en metros cuadrados de un ático, sino en la capacidad de encontrar un hogar en el corazón de otra persona. Su historia no era sobre una CEO que se enamoró de un conserje, era sobre 2 almas rotas que, juntas, encontraron la pieza que les faltaba para volver a estar completas. Su viaje nos enseña una lección fundamental.
A veces los milagros no llegan con estruendos ni con grandes fortunas, sino en el susurro de una palabra amable, en un gesto de empatía que no pide nada a cambio. Nos recuerda que detrás de las fachadas de frialdad y poder, a menudo se esconden corazones heridos que solo necesitan una mano tendida para volver a sentir. La historia de Elena, Javier y la pequeña Sofía es la prueba irrefutable de que el amor verdadero no entiende de clases sociales, de pasados dolorosos, ni de muros de silencio. Es una fuerza de la naturaleza capaz de derribar imperios de mentiras y de hacer florecer la esperanza en los terrenos más áridos, demostrando que nunca es tarde para reescribir nuestro destino y encontrar la felicidad que merecemos. La historia de Elena y Javier demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si este relato de redención y justicia ha tocado tu alma, compártelo para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más historias donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino y el corazón pueden crear.